Bueno, muy buenas tardes. Como directora de posgrado de Educación Continua de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterra, les doy la bienvenida a esta sesión, que es la tercera de este año del 2021. Con este panel de conversación, Arquitectura Moderna, iniciativas para su puesta en valor patrimonial y estrategias de reconversión, en el marco del diplomado que comienza en mayo. Van a exponer Pablo Altíquez, será moderado por Carlos Mayet, y acompañados de Paula Mora, Julio Giuseppe, Priscila Bamontes, todos docentes que dictarán justamente este programa. Pablo Altíquez, arquitecto, doctor cum laude de la Universidad de Sevilla, fue director de carrera en la Universidad del Desarrollo en Concepción, es miembro fundador de Ocomomo Chile y cofundador de la página de arquitectura moderna www.artmodern.com. Ha escrito varios libros relacionados con el patrimonio y la historia de la arquitectura, profesor de taller, historia y teoría y título en varias universidades chilenas. Ha dictado cátedra en varias universidades extranjeras también, como Argentina, España, Perú y Estados Unidos. Ha participado en encargos como director de bienales chilenas e iberoamericanas. Fue el encargado también de dar inicio a la muestra de los edificios patrimoniales para el Día del Monumento Nacional en Chile. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Francisca. Carlos Mayet es arquitecto, es jefe de programa del Diplomado en Gestión de Patrimonio, máster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, director nacional del Servicio de Patrimonio Cultural del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, miembro de ICOMOS Chile y exdirector de Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Santiago. Bienvenido, Carlos. Gracias, Francisca, y a todos. Paula es arquitecta y máster en gestión cultural por la Universidad de Chile, es experta en periodismo, arquitectura y la generación de contenidos digitales y actualmente es Head of Community and Partnership en ArcDaily, donde se desempeñó durante 4 años como editora jefe de plataforma arquitectura. En los últimos años se ha dedicado a la dirección de proyectos culturales como piloto, Galería Itinerante de Arquitectura y ArchiKids Santiago. Bienvenida, Paula. Hola, Fran, gracias. Priscila Bamontes es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo de la Universidad de Barcelona y Turín, especialista en conservación y restauración arquitectónica de la Universidad de Chile, con estudios de diplomado en conservación de bienes culturales y iluminación arquitectónica. Es vicepresidenta de Fundación Centro Latinoamericano del Vitral Club, y miembro del Comité Chileno del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS Chile. Bienvenida, Priscila. Gracias, Francisca. Mi apellido es Barahona, por favor. Tienes toda la razón, perdóname. Leí mal yo. Sí. Julio Giuseppe es arquitecto de la Universidad de Chile y máster en Patrimonio y Arquitectura por la Universidad de Delft en Holanda. Es socio cofundador de Forma Colectiva, equipo que desarrolló el proyecto ganador del concurso organizado por el MOB para la habilitación y construcción de la Biblioteca y Archivo Nacional de Magallanes. Bueno, todos muy bienvenidos. Gracias por aceptar toda esta invitación. Y antes de dejarlos con Carlos, quisiera darles algunas pequeñas indicaciones. Les pido a todos mantener los micrófonos en silencio, pueden mantener las cámaras activadas y daremos un espacio de preguntas al final para que puedan hacerlas a través del chat. Y les informo que esta actividad está siendo grabada. Los dejo con Carlos, quien va a ser el moderador de esta conversación. Gracias, Francisca, y a todos los panelistas, a todos quienes están en este momento viendo esta gran panel de conversación. Va a haber una exposición de Pablo Altíquez, muy interesante. Pablo tiene unas sorpresas que me muerdo la lengua de contarlas, pero Pablo ahí se va a desarrollar en los próximos minutos. Después de eso, vamos a conversar con los expertos acá, profesores y docentes que van a participar en el diplomado de la Universidad Finisterra, así que está Priscila, Julio y Paula para comentar eso. Así que te damos el pase, Pablo, muchas gracias, y estamos atentos a todas las sorpresas que se van a venir hoy día. Muchísimas gracias, Carlos. Se escucha bien, ¿no es cierto? Sí. Quiero darle las gracias muchas gracias. Quiero darle las gracias a la Facultad de Arquitectura y Diseño por la invitación
a Francisca Pulido por la invitación y a los panelistas que van a estar hoy día con nosotros, que es la Pola Mora, Giulio Di Giuseppe y Priscila Barahona, y a ti, Carlos Mayet, por moderar. Va a ser una presentación de media hora, trataré de que sea un poco más corta, y la idea es viajar por distintas partes de Chile y de nuestra arquitectura moderna, con una visión holística, transversal, y que haga reflexionar fundamentalmente sobre lo que ha pasado con nuestro patrimonio durante los últimos 35 años, y fundamentalmente en los últimos 2 años, desde que nuestro país y el mundo ha ido cambiando en el caso del estallido social y el caso de la pandemia. Voy a partir por simplemente enunciar algunos paradigmas de nuestra arquitectura moderna y que han sido paradigmas no solamente para nuestro país, sino que para el mundo entero. Uno es la Copelec de Chillán, que es monumento nacional, de Juan Borchers, Bermejo y Suárez, en Chillán, clásico. Lo que es la Villa Portales, que va a ser uno de los hitos en la arquitectura tanto nacional como internacional, tanto para la Universidad Nacional de Buenos Aires como para los libros de historia a nivel internacional, como uno de los ejemplos habitacionales más importantes del mundo, de quizás la oficina más importante que hemos tenido en nuestra historia, que es Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro. Y a su vez, aun cuando no lo voy a desarrollar, nunca dejar de lado a uno de los grandes artistas de la historia, que es Ricardo Irarrázaval, con los murales. Los murales deben bordear cerca de los 40, fueron los primeros murales urbanos en la historia de Chile, en hormigón armado en bajo relieve, y Ricardo Irarrázaval entre los 22 y 32 años, durante una década, lo fue desarrollando en las zonas claves que estoy marcando acá, que son las cascas de escalera y los lugares públicos o de traspaso. Entonces, la idea era no solamente hacer un conjunto con 19 plazas, sino un conjunto donde el arte, que era un arte cinético, abstracto, fuera parte del ideario social y colectivo de cada uno de los bloques. ¿Por qué lo menciono? Porque a lo largo de la historia siempre se ha hablado de Villa Portales y don Ricardo Irarrázaval nunca ha tenido la jerarquía y la importancia que ha significado para el arte urbano y social en nuestra historia. Después vendrá otro de los grandes paradigmas de nuestra historia y también reconocido a nivel internacional, que es el monasterio de los benedictinos, de don Gabriel Guarda y don Martín Correa, con la colaboración de Patricio Gross, que vivió en el monasterio mientras él desarrolló parte del proyecto a nivel de planimetría y tramitación, con todo lo que ha sido el tema de registro por parte de la Universidad Católica de Valparaíso, del archivo Armstrong. Entonces, por un lado podemos ver la visión original del monasterio, que está a cargo de un grupo liderado por arquitectos de la Universidad de Valparaíso. Finalmente, cómo era la situación urbanística del verdadero concepto monasterio alejado de la ciudad, en la periferia y en el campo, la visión actual y finalmente una planta aérea sacada en dron de cómo está hoy día y cómo se emplaza urbanamente y sigue teniendo esa distancia con respecto a la ciudad o esa tranquilidad, pero ya completamente inserto dentro de la trama urbana desde el acceso mismo hasta la entrada principal. Dentro de lo que son los paradigmas de la arquitectura moderna, el más importante en nuestra historia y uno de los más importantes del mundo, citado por Leonardo Benévolo a partir de la 7ª edición, va a ser el edificio de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, concurso nacional que gana Emilio Duarte como arquitecto a cargo y con sus arquitectos asociados que eran Roberto Goicolea y don Cristian de Grote, los 3 premios nacionales de arquitectura. ¿Por qué cito básicamente este edificio? Porque después del terremoto del 2010, y entendiendo que CEPAL no se rige bajo las normativas nacionales chilenas de ningún tipo, porque es un territorio internacional desde el punto de vista diplomático, viene el primer acercamiento importante de un edificio moderno que había tenido muchas alteraciones y mucha discusión durante, me atrevería a decir, unos 20 años, con ampliaciones quizás no muy afortunadas. Docomomo Chile hace un acercamiento y les propone, después del terremoto del 2010, en donde se destruye la ampliación del 3er piso en la terraza jardín que había diseñado el arquitecto Hernán Prej, plantear un concurso nacional e internacional donde, se tenía que hacer así porque las condicionantes económicas y de seguros obligaban a reconstruir ese 3er piso,
y Docomomo hace un llamado internacional a presentar propuestas con la eventualidad que se fueran a construir. Una de las condicionantes es que en los equipos participantes tenía que haber un arquitecto que fuera miembro Docomomo, desde el punto de vista de lo que iba a significar la conservación del patrimonio moderno y lo que existía. Estas son fotos de autor, muchas de Humberto Eliach Díaz y de su archivo, y vemos cómo los puentes no tenían cerramiento, eran al aire libre, porque la idea es que uno cruzaba el patio, este jardín, los 4 jardines que representaban las zonas típicas de Chile, y algunos aspectos que no se hicieron nunca, como la pasarela que cruzaba en diagonal hasta el acceso principal, que era la teja invertida. Esta fotografía es don Emilio Duarte mirando la CEPAL, que fue un obsequio que él le hace a Humberto Eliach, como regalo histórico de cuando él estaba viendo la maqueta. Y finalmente el concurso, aquí tenemos una de las imágenes dibujadas por Melvin Villarroel, un gran arquitecto chileno que finalmente se va a vivir a España, y la terraza jardín original con el anfiteatro, la escalera caracol, el ascensor y el muro que desaparece. Por lo tanto, dentro de las propuestas, y que gana Pablo Sarich con Christian Winkler dentro del equipo, se va a conservar el tema de la caja de vidrio, lo más neutra, lo más efímera y lo menos invasiva desde un punto de vista visual, conservando la caja de escaleras, el muro ya se había demolido, parte de lo que es el ascensor y el auditorium, en que hacen un guiño y lo separan sutilmente del anfiteatro original en hormigón armado. Por lo tanto, dentro de las gestiones que han sido un logro, han sido un aporte y que han sido bienvenidas por, en este caso, una institución internacional, está la CEPAL, y lo único que se ha logrado con la CEPAL es que fuera declarada obra bicentenario, porque no tenía que cumplir ningún requisito legal desde el punto de vista de la conservación de un inmueble patrimonial. Dentro de eso, y entendiendo que estamos en un diplomado, uno de los aspectos más importantes de nuestro patrimonio son las revistas de arquitectura. Esas son la fuente de información que uno tiene, y que es un material duro desde el punto de vista de que nos retrata, nos muestra y nos enseña lo que existió en determinadas épocas de Chile. ¿Por qué son tan importantes hoy día? Porque en los últimos 32 años, 33 años, nuestro crecimiento ha sido tan vertiginoso de que muchas de las cosas no se han logrado catastrar, registrar o documentar, y estas revistas que marcan una época entre 1920 y principios de los 80 con la revista AUCA, van a ser clave para entender este desarrollo y parte de nuestro patrimonio. Hay revistas que son emblemáticas como Arquitectura, que la funda Gebhardt, que son solamente 6 números, la revista Zigzag, dedicando un número especial a los 50 años de la arquitectura en Chile, Guía del Veraneante de Ferrocarriles del Estado, y que va a hablar de Arica Punta Arenas, y que va a poner en valor los edificios claves, todo el tema hotelero con la cadena Onza, todo el tema de las intendencias, y todas las revistas que estamos viendo acá. Después vendrá otra revista que es para la humanidad, que es clave, y ahí voy a explicar el por qué la ponga, que es National Geographic, que se funda en 1888 aproximadamente, y National Geographic, que es la revista del patrimonio de la humanidad, pone en valor a todas las civilizaciones indígenas, todas las civilizaciones antiguas, el patrimonio arquitectónico, la flora, la fauna, la vida marina, en fin, todo a lo largo de casi 130 años y fracción, parte con números especiales con el edificio de Naciones Unidas y el movimiento moderno, habla sobre momentos que marcan la historia de la humanidad, como cuando el hombre llega a la luna en el 64, y ellos mismos en el título dicen, ojalá lleguemos a la luna, y ponen a Neil Armstrong, y después Buzz Aldrin, que es el segundo que pisa la luna, en su portada, y en 1982 el chip, que es gracias a lo que hoy día estamos conversando, cuando aún no se tenía conciencia de lo que iba a significar el chip desde el punto de vista tecnológico, terminando con una de las fotos más, o la portada más importante de National Geographic, que es esta mujer de ojos verdes afgana, y que dio la vuelta al mundo, y después tuvo una búsqueda hasta que la sacan en la segunda portada. Por lo tanto, hablan de los 100 años reportando todo lo que tiene nuestro mundo, y la característica de National Geographic es el tema del amor, y por eso pongo esto a nivel simbólico, que es una puma con su bebé cachorro. ¿Por qué nombro todo esto? Porque hoy día uno no entiende por qué existía National Geographic. Entonces, cuando uno ve National Geographic y ve viajen a Sudamérica, conozcan Brasilia, la nueva modernidad latinoamericana y sudamericana, o vayan a conocer Longchamp, o vayan a Río de Janeiro,
gran parte de eso estaba financiado en la década de los 60, la década más importante de la humanidad, en todo el sentido de lo que es la evolución del hombre. Estaba financiado por las tres empresas más grandes de armamentismo bélico en la historia de la humanidad: General Dynamics, Grunwald y Grumman. Entonces uno dice, qué contradicción. Las empresas bélicas, que uno de sus objetivos es destruir el mundo, son las que financian el patrimonio, que yo conozca el patrimonio del mundo. Y entran distintas aerolíneas. Air France, cuando hace Match 2 con el Concorde, y en vez de poner en valor el avión, pone en valor el arte cinético. Entonces ahí uno empieza a discutir, a reflexionar y dice, bueno, quizás mi mundo es una mezcla de todo, lo muy bueno, lo muy malo, lo que queda entre medio, los que arman, los que destruyen, los que construyen, y el mejor ejemplo es National Geographic, en que nunca nadie la ha cuestionado. A partir de eso vendrá uno de los proyectos más emblemáticos en la historia del mundo. Me refiero a las dunas de Reñaca. Eran consideradas las dunas de arena natural más grandes del planeta, iban a ser declaradas Patrimonio de la UNESCO, y lanzan la primera alerta mundial contra Chile, UNESCO, que es, señores, ¿qué están haciendo con este proyecto inmobiliario de los Eurocochoa, que eran originalmente 22 torres en las dunas de Reñaca? Esto salió en los diarios, estuvo muy documentado, y Cochoa le dice a la Municipalidad de Viña del Mar, deme otros terrenos y yo no construyo ahí. Así de simple, yo dono los terrenos. La municipalidad dilata los permisos de edificación para que se venzan, y la empresa finalmente, o la inmobiliaria, se enoja, y hoy día, de lo que íbamos a tener las dunas más altas del planeta, de arena natural, con el Instituto de Biología Marino Montemar acá de Gebhardt, se transforma en esto, y perdemos la posibilidad de tener un santuario declarado por UNESCO. Y pongo a su vez los dibujos animados del señor Chuck Jones, que eran el perro que cuidaba las ovejas y el lobo que quería robarle la oveja. Entonces, haciendo el paralelo con National Geographic, ellos sí, en los años 53, cuando se da esta serie animada, marcaban tarjeta, con mucha diplomacia, con mucha caballerosidad, trabajaban ambos en sus distintos rubros: yo quiero robar, yo quiero proteger, y a la hora del almuerzo volvían a comer civilizadamente. Y hoy día nuestro país se ha polarizado, y la civilidad es un tema que hay que entrar a discutir con el tema de nuestro patrimonio arquitectónico. Vendrá el Instituto de Biología Marino, será la segunda alerta mundial que lance UNESCO contra Chile. Hace dos alertas mundiales. Una va a ser básicamente de la Asociación Internacional de Monumentos, y otra de UNESCO, en que lanza un SOS de auxilio, básicamente por una ampliación que hace la Universidad de Valparaíso, que es la dueña del edificio, y que funciona como estación de biología marino. Ahí Docomomo hizo una intervención muy fuerte, encabezada por Max Atria y Horacio Torrent, para que el edificio efectivamente se parara y se tomaran las providencias del caso, básicamente porque Gebhardt hace el edificio desde la costa para entender esta península y esta bahía, y el genio del lugar, o el genius loci, hacía que la caleta pescadores y la marea alta y baja entraran en el edificio. Por lo tanto, el genio del lugar era mantener la altura del lugar y mantener esta suerte de U con partes o cuerpos que componían y se articulaban en el territorio. Obviamente ahí había un tema del mural que está hoy muy dañado, los artistas Eugenio Brito, Carlos González y María Martner. Y finalmente las alertas mundiales del edificio chileno en el listado de monumentos amenazados a nivel mundial, sin ser monumento nacional chileno, sin tener ninguna protección, pero a nivel mundial, como diciendo, señores, acá hay una alerta, estamos en peligro, este es un edificio que no es de Chile, no es de Viña, no es de Reñaca, es del planeta entero. La construcción finalmente se para no por las gestiones de Docomomo o las alertas mundiales, sino que porque el edificio se empieza a hundir en la arena, porque se falsearon muchos títulos profesionales y no resistió. Se ponen algunas protecciones que eran muy absurdas, como esta, para que no se mojaran los hormigones porque se filtraban, y finalmente por un tema técnico de que el edificio ya no cumplía las condiciones estructurales, se demuele, y la demolición deja estos vestigios que hablan básicamente del poco cariño que hasta el día de hoy le tienen al edificio. O sea, lo demuelen pero no reparan el daño causado ni al mural ni a los basamentos de piedra que contenían los pilotis en diagonal para lo que eran las mareas altas, junto con parte del deterioro del mural y todo el mobiliario de la época que diseña Gebhardt, que muestro acá en las sillas, que eran una maravilla. Incómodas sin lugar a duda, pero
bueno, eso es parte de nuestra historia. La comodidad va asociada a una época histórica. Gebhardt hará una segunda casa en el año 41, que ya no existe como tal en Sucre, en la comuna de Providencia, con la primera rampa en hormigón armado sin apoyo. Una sola pieza de hormigón armado con fierro liso. Aquí nuevamente compran la casa y consideran de que hay que modificar esa rampa incómoda, hacer una escalera de estructura metálica simple para acceder al segundo piso y modifican todo lo que es el origen de la casa con el tema de los pilotís, con el tema del paseo arquitectónico y con el tema de la terraza hacia el tema urbano y con fierro liso. Yo alcancé a sacar algunas fotos de la demolición. Vendrá otro edificio importante que es la ex sede de la Unión Española, de José Jan Vías Merchant, un gran arquitecto que pasó por la historia sin ningún reconocimiento. Fue el arquitecto, hasta el día de hoy me lo digo con propiedad, que hizo los proyectos más complejos de la historia de Chile en cuanto a programa, el Instituto Nacional, la Tortuga Talcahuano y el ex Club de la Unión Española en Calle Carmen, que estuvo abandonado muchos años, y la gestión quizás pública podría haber sido transformar esto en un colegio, desde la básica hasta la enseñanza media de excelencia, que alguna universidad lo haya comprado algo, porque tenía un programa deportivo tan alucinante que hasta el día de hoy no existe en Chile. Una cancha de pelota vasca original, con las alturas reglamentarias, una piscina semiolímpica con luz poniente, por lo tanto entraba todo el calor y calefaccionaba, además de ser temperada, todo lo que eran canchas de básquetbol, baby fútbol y todo lo que eran los grandes salones para hacer eventos. Era tan poco el cariño que le tuvieron al edificio que cuando lo dejan abandonado, dejan todos los trofeos que se ganaron durante décadas por ellos mismos. Entonces, el trofeo en sí, que es un testimonio de la herencia, de los logros del club, tampoco se rescataron, y uno ve aquí el espesor de los hormigones, los revestimientos y la nobleza que era el edificio con terrazas, jardín y todo eso. Vendrá quizás uno de los edificios más importantes que yo he descubierto en mis investigaciones, de una de las grandes arquitectas de la historia del mundo, que es Gabriela González. Ella y su esposo, el ingeniero José Lenis, hacen, mucho la han asociado porque era socia de Edmundo Budinger, el arco de medicina de la Universidad de Concepción, pero aquí yo busqué en los diarios antiguos de la época, y Edmundo Budinger parte con este proyecto, pero finalmente se cae, y va a ser Gabriela González quien haga esta parte del edificio, que es la primera arquitecta en la historia del mundo, le gana a Pierluigi Nervi y le gana a Félix Candela en las estructuras crucetas. Es increíble. Y yo lo averigüé yendo a la Dirección de Obras Municipales de San Pedro, que fueron semanas investigando, en los recortes de diario, y porque el único que podía calcular eso en la historia del mundo era su esposo, José Lenis, ingeniero civil, que era tan brillante que era el amigo personal de Albert Einstein. Entonces uno pesca a una mujer genial, un ingeniero genial, son matrimonio y hacen algo que queda olvidado en la historia del mundo, y Félix Candela y Pierluigi Nervi le ganan la delantera porque nosotros no la difundimos. Así de terrorífica la historia. Y bueno, esta mujer hizo obras geniales dentro de su historia. Entonces mezclamos a Albert Einstein, las estructuras tridimensionales, las de cruceta, en fin. Vendrá otro proyecto que la Municipalidad de Providencia está trabajando duramente, hemos tenido muchas reuniones, y que es la Unidad Vecinal de Providencia, de Carlos Varela y Isaac Eskenazi. Quizás, y yo siempre me atrevo, pero lo digo, porque yo considero que nosotros como chilenos tendríamos que estar súper orgullosos, es el conjunto habitacional con más obras de arte en el mundo. 60 obras de arte, de las cuales hoy día ya no quedan muchas, deben quedar 20 con suerte. 60 obras inscritas en estos 6 edificios de 11 pisos. Cada edificio tenía 10 obras de Abraham Friedfeld Tumanskia, firmadas por él, ingeniero civil que inventó el concepto de las rotondas en Chile. Su primera rotonda fue la Pérez Sukovich, y que tuvo las esculturas más altas del mundo, que eran de 11 pisos de altura, con todos los jardines del señor Kovacevic que mutaban a lo largo del año. Entonces, yo fui gran amigo de Abraham Friedfeld, entonces acá uno ve los murales de 11 pisos, en estructura metálica, arte cinético, las maquetas que él hacía, que yo podía fotografiar cuando él todavía estaba vivo, y las botaron, básicamente las vendieron como fierro por kilo, porque las palomas se paraban y las defecaban y era muy caro limpiarlas, y se perdieron las esculturas más grandes y altas del mundo.
con las pajareras y todo. Y don Abraham Friedfeld, acá él firma, Abraham Friedfeld, él se demoró 10 años en hacer todos los murales. Entonces había murales de arte cinético en la base de los edificios, en cada base, en cada acceso, en el hall de entrada y en cada parada de piso. Y la comunidad consideraba que estéticamente habían pasado de moda, eran feos, y los han ido revistiendo con madera terciada. Ni siquiera es una madera noble. Con un gran pegamento le ponen madera terciada, lo barnizan y lo encuentran más acogedor, y han destruido todos los murales a los interiores del edificio. Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo explico? ¿Cómo protejo? Primero, y todo eso con un diseño de baldosa pintada al horno, y todas firmadas por don Abraham. Vendrá quizás uno de los edificios más que ha estado en la conversación últimamente. A mí me ha tocado participar mucho porque en la página de Art Modern, junto a Luis Fuente, lo pusimos en valor hace muchos años, que el edificio Correos de Chile, y gracias a Marcelo Sarovich y a Janet Plaut, que me ayudaron, porque yo no tenía toda la historia de don Boris Gingerman Weitblut, estaríamos frente a uno de los 10 edificios más importantes entre 1961 y 1971 de la alta tecnología del mundo. 10 en el mundo, y en Londres acaba de votar el último estacionamiento, por lo tanto hay 9 en el mundo. Y este edificio, a diferencia del edificio de Fábricas Carossi, es una envolvente completa. La epidermis es el concepto estructural. En Fábrica Carossi de Emilio Duarte y Luis Mitrovich, básicamente la fachada principal que da a la carretera que une a Nos. Ahora, la gracia de este edificio, y la gracia es como en la palabra antigua, ¿qué sabes hacer tú? Era un Boris Gingerman que lo hace de proyecto de título. Él a los 22 años dice, mi proyecto de título va a ser Correos de Chile. Lo diseña, se saca la nota máxima, y Correos de Chile dice, oye, ven a trabajar conmigo y yo lo hago. Fíjense, este es todo el proceso de colaboración cuando lo contrata el desarrollo del Ministerio de Obras Públicas y todas las personas que estuvieron dentro de la colaboración. Pero miren, acá tenemos el edificio Correos de Chile, Carossi, que es hermoso, no tengo nada que decir, pero es una fachada, pero el corte estructural de Correos de Chile y estas vigas invertidas, doble T en hormigón armado, que resisten, porque igual que Carossi, Correos de Chile tenía que trabajar con la mecánica de fluidos. ¿Qué significa mecánica de fluidos? Carossi, Duarte y Mitrovich hacen que los tubos lleven toda la pasta, y eso hace temblar el edificio, y que causa microfisuras. Correos de Chile tenía las mismas cañerías para las cartas, y distribuirlas a los distintos pisos, y esa maquinaria también se movía, y eso hablaba de la resistencia a la microfisura que tienen los edificios, y todo el tema de la rampa cuando entraban los camiones a buscar las cartas y después salir a repartirlas. O sea, un sistema de estacionamientos de altura de 7 metros, de maquinaria pesada, es una fábrica, igual que Carossi, y la maravilla que fue un obsequio de una alumna de título de Marcelo Sarovich en la Universidad Católica. ¿Se imaginan no hubieran hecho este edificio completo? O sea, nosotros habríamos sido un referente planetario en la alta tecnología, con paseos arquitectónicos en rampa, con esculturas al aire libre, con pilotis no a nivel de un piso, sino a nivel de 3 niveles, con la estación central, con un sistema de parque integrado y plaza pública, con la estación Mapocho, estación central, con la Universidad de Santiago. O sea, un adolescente recién titulado de 22 años que sueña no solamente un edificio de alta tecnología, sino que una ciudad sustentable con el tema de parques, paseos, plazas aéreas y todo eso, que es muy emocionante, que hoy día está en el debate, y que Correos de Chile necesita 4.500 UFs mensuales para poder funcionar con sus oficinas. El Estado de Chile gasta 20.000 UFs en arriendos de bodega, que no son de ellos. O sea, yo podría arrendar el edificio, pagar 4.500 UF a Correos de Chile, usarlo momentáneamente como bodega y otras cosas, y ahorrarme 15.000 UFs al mes, y conservaría el edificio sin tener que venderlo. Finalmente, un arquitecto al que yo admiro mucho, Juan Luis Martínez y Sebastián Masse, Juan Luis Martínez, arquitecto de la Finisterra, y que él pone en valor nuevamente con una gestión privada la compra de la casa del doctor Gabor, del señor Gabor, su hijo es el doctor Gabor, del gran arquitecto Jaime Vendersky. Recordemos que Jaime Vendersky en 1997, cuando se postula al Premio Nacional de Arquitectura, fallece antes y no lo logra ganar. Es muy triste. Y la casa del doctor Gabor en Alcántara
está abandonada, la venden. Juan Luis Martínez y Sebastián convencen a una familia de que compre la casa y la restauren. Un nivel de restauración y de trabajo que nunca va a compensar los honorarios profesionales, es imposible. Ellos se desvivieron por los IRMIR, conservar los muebles, todos los muebles originales que diseñó Jaime Vendersky, miren, los colgadores de ropa, todos los cajones, el concepto de levitar, así como la casa, todo el diseño de IRMIR en los baños con vanitorios triangulares, con distintos tipos de cerámica, azulejo, mármol, y ellos restauran eso durante meses, y gracias a su profesionalismo, la familia les cree, y en vez de botar una casa o remodelarla hasta que sea irreconocible, ellos no solamente la ponen en valor, sino que la rescatan, y ahí una foto mientras yo visitaba a Juan Luis Martínez, que además escribe un libro, yo me atrevo a decir uno de los 2 libros más espectaculares en los últimos 10 años, uno es de la Fini, que es la biografía de Horacio Borgheresi, y Cristóbal Molina con Alberto Pibonca de la Universidad Católica, 2 libros de otro nivel intelectual. Finalmente, seguimos las dunas de Reñaca, la casa de Carlos Alberto Cruz Eizaguirre, padre de Carlos Alberto Cruz Claro, hijo de Carlos Alberto Cruz Montt. Esta casa que era el ejemplo mundial, en varios libros de arquitectura internacional se plantea como la casa que respeta el genio del lugar, que es esta casa, la altura con la roca, el genio del lugar es poder mirar el mar, cómo él mantiene esa altura, es su casa de veraneo y la vista hacia el paisaje y el territorio, y cómo se mimetiza con la roca y el acantilado, y finalmente la compran hace varios años atrás, y lo primero que hacen es, igual como lo hace un conquistador en una guerra, poner un belvedere en la parte superior y matar el genio del lugar, lo oprime, y enrejar todo a nivel de lo que vendría siendo un zoológico, so pretexto de que nadie se caiga, pero si nadie se cayó en más de 70 años, ¿por qué ahora alguien se va a caer si estamos más evolucionados? Y finalmente destruye lo que era el lugar, lo que tanto protegieron los arquitectos en su momento. Este nuevo cliente dice, no, yo quiero mirar el mar con mi faro, yo quiero enrejar todo porque es mío. La polémica hoy día, la ampliación de un balcón, un simple balcón, con los colaborantes en estructura metálica de grandes arquitectos de la historia de Chile, Raquel Eskenazi y don Abraham Chapira. Raquel Eskenazi, bueno, y León Mesina. Raquel Eskenazi fue la primera arquitecta inmobiliaria y gestora económica en hacer edificios en Chile. Y bueno, un vecino consideró que era una pérdida de espacio las partes laterales del balcón, y con los colaborantes lo amplió, y hoy día es una gran polémica en Viña del Mar con el municipio, con la dirección de obras, de cómo están destruyendo el edificio, cómo alguien amplía por fuera el edificio, uno de los edificios más bellos de Viña del Mar. Otra de las polémicas actuales es la piscina olímpica de Arica, donde hemos trabajado mucho con el alcalde, la SECPLAN, la junta directiva, el colegio de arquitectos encabezado por Richard Anarea, colegio de arquitectos en Arica, y básicamente porque quieren ponerla al día en la normativa, y eso significa una transformación tan grande que la demuelen casi por completo. Este también fue un proyecto de alumnos no titulados. Todavía está vivo uno de los arquitectos que es básicamente Nelson Bertelón, junto con 2 arquitectos más, que es Sergio Román y Alicia Mesa. Alicia Mesa como arquitecta y calculista. Aquí por primera vez en la historia de Chile se ocupó la losa post-tensada y pretensada y prefabricación, con un trampolín olímpico único y con, fíjense las partes, porque la piscina no podía hundirse en la arena, porque como está al lado del mar, la presión era muy grande y le debe romper, así que es el primer cubo de agua olímpico en el mundo sobre piso, y con claraboyas interiores que permiten ver cuando uno nada. Entonces uno ve el sistema constructivo. Uno, la caseta en el fondo donde los periodistas transmitían los Juegos Olímpicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos estructurales separados por parte, que dan cuenta de cómo funciona estructuralmente, con graderías pretensadas, prefabricadas, y vigas y cadenas postensadas y armadas en terreno. Y finalmente los planos estructurales, que son parte del patrimonio, con este cálculo adelantadísimo para nuestros tiempos,
y lo que en los diarios de Arica se hablaba de el deporte, que era los arreglos del recinto, más que lo que era la demolición del trampolín, que no cumplía la norma y que se había caído el pequeño salto lateral, nada más. Entonces aquí uno ve la destrucción completa, las obras de faena y lo que después se quería construir en reemplazo del trampolín olímpico, y que obviamente distaba mucho de ser algo discreto, donde el actor principal era el que hacía el salto ornamental y no el trampolín olímpico. Finalmente, lo que pasó en la época... Entonces, ¿qué pasa? Yo muestro este video porque son 3 adolescentes que están saltando. El trampolín no se cae por fatiga material, el trampolín se cae por falta de mantención. Y eso uno lo sabe. Por lo tanto, ahí es como cuando uno vende el sillón de Donoto. No puedo demoler todo el trampolín porque se cae el menor. Ahí yo lo que hago es un estudio, lo reparo y lo vuelvo a poner en valor. Y no como una suerte de castigo a algo que no era culpa ni del movimiento moderno, ni del hormigón armado, sino de alguien que cuidara algo y lo mantuviera, como se hace en todas partes. Uno se baña todos los días, se corta las uñas, se corta el pelo, lava el auto, lava la cocina, lava el sartén, y la arquitectura pareciera que tiene que durar para siempre sin mantención. Y para terminar, un edificio que ha entrado en nuestro debate público en el último año y medio, que es el edificio de la UNTAC 3, Tercera Conferencia Mundial de Desarrollo y Comercio de Naciones Unidas, que después pasó a ser el Diego Portales, y que hoy día es el Centro Cultural Gabriela Mistral. Se hace la Unidad Popular, sirve de edificio para el gobierno militar, y durante la democracia queda abandonado a su suerte y pasa a ser un centro cultural. Entonces, en todo el proceso, este edificio ha sido muy maltratado, incluso cuando está abandonado se quema, y en eso que se quema, queda nuevamente abandonado, que es la fotografía que estamos viendo acá durante años. Entonces, las políticas del Estado a largo plazo, no me quiero centrar en una política de Estado a 2 años, 5 años, no, una política de Estado a 100, 200, 500 años, como para que exista la muralla china, la Torre Eiffel, las pirámides. Yo podría haber votado las pirámides, que fue el gran ejemplo de la historia de la humanidad, de la opresión, la esclavitud y todo, y hoy día son el gran polo de atracción de lo que significó una época en el antiguo Egipto hace 5.000 años, 4.000 años. Entonces, cuando se quema en ese momento un edificio abandonado como el Diego Portales, con unas estructuras preciosas, todo el arte que ya ha involucrado, cuando finalmente se llama un concurso nacional, lo gana Cristian Fernández Izaguirre junto con Lateral, que es Barahona y Utronich, nuevamente queda abandonado en la primera etapa, y hay un mural maravilloso que hace la Brigada Ramona Parra desde Los Pingüinos, desde Punta Arenas al principio hasta San Pedro de Atacama o el norte de Arica, y que muestran toda nuestra historia, y que no se rescata como quizás el mural más largo de nuestra historia, pero que era efímero. Y lo que hoy día está pasando, y que es una gran discusión sobre qué es arte, qué es patrimonio, qué le pertenece a todos los chilenos, o a una parte de los chilenos, o una expresión de chilenos, o a una época que estamos viviendo, desde lo que es Gabriela Mistral, todo lo que es Gladys Marín con Felipe Camiroaga, muy, muy surrealista el vínculo, todo lo que es el Matapacos, este perro que simboliza que matar carabineros es una opción y que lo endiosan en esta parte de acá, todo lo que es Catrillanca y los árboles, todo lo que es el tema de Catrillanca y el tema de los carabineros de Chile, todo lo que es endiosar, todo lo que es la venta de merchandising, que es parte, se vuelve como una cultura, con todo lo que son los pañuelos, chapitas, cassette y todo lo que es el hacer una performance pública con el tema de las tesis. Son fotos que yo he ido sacando a lo largo de meses, desde el estallido social, voy, saco, y trato de aprender en esta discusión de lo que significa arte público, arte con un edificio. Digo arte porque es para que lo pongamos en discusión, todo lo que es el graffiti,
entendamos que el graffiti parte en México, cuando decían a los gringos, así, verdes váyanse, hasta el metro de Nueva York en los años 60, principios de los 70, y todo lo que ha significado eso. Y para terminar, ya que estamos hablando de patrimonio, como en 1962 William Hanna y Joseph Barbera sabían que nosotros quizás íbamos a habitar así, que hoy día mientras hablamos, es lo mismo que hacían los Jetson, que es que un médico te vea por una pantalla, hablar con mi abuelita o mi madre por pantalla, hacer ejercicio o comunicarnos por las pantallas. Muchísimas gracias. Oye, muchas gracias, Pablo. Muy notable todos los ejemplos que has puesto, la diversidad de formas, de fondos, de temas, también como relevaste también la interacción entre el arquitecto y la sociedad. Yo creo que eso es algo que por lo menos desde mi punto de vista rescato, cómo el patrimonio moderno está súper imbuido de lo que pasa en torno a su sociedad, a su uso, a su trabajo, a su devenir. O sea, es súper interesante como pusiste ejemplo de dibujos animados de la época, de revistas, de publicaciones, de obras, y cómo estas interactúan, o sea, no desde el patrimonio, así que el patrimonio moderno lo recoge. Eso me pareció súper interesante. Y para abrir la conversación me gustaría darle la palabra obviamente a nuestros panelistas, en invitar primero a Pola. Pola, me gustaría que anoté como un tema que yo sé que es como de tu, tal vez más experiencias de la gestión cultural. Me gustaría que tú recogieras o comentaras sobre este trabajo que mostró al final Pablo sobre el edificio de la UNTAC, sus nombres, su devenir, sus decoraciones, lo que se ha transformado en una pieza urbana de trabajo, de lo que ha pasado con el movimiento social, con la pandemia, el cierre, la apertura, sí. Eso en torno a ese proyecto, sí, posible. Sí, bueno, primero que nada felicitar a Pablo y agradecerle por esta presentación. O sea, la verdad es que un lujo haber tenido esta revisión súper clara, a la vez concisa, pero que nos deja como llenos de información. O sea, yo ahí iba anotando algunos de los casos de los que no sabía tanto y que tengo unas ganas ahora de seguir investigando. Así que muchas gracias, Pablo, por tu generosidad también respecto de eso. Sí, yo creo que, bueno, hay algo que es fundamental en el aspecto de que Pablo lo menciona, cómo cuidamos el patrimonio y cómo hacemos que la ciudadanía se sienta en un nivel de compromiso con su patrimonio arquitectónico que permita que surjan a raíz de eso ciertas políticas de recuperación, de restauración. Lamentablemente, parece que estamos llegando un poco tarde a esto de darle importancia al patrimonio arquitectónico que tenemos y que finalmente yo diría, la última década, afortunadamente, la ciudadanía está cada vez más consciente de que su entorno urbano habla de su historia, habla de un contexto determinado político, social. Parecía ser que antes la ciudad pasaba en un segundo plano, la gente hacía sus cosas y había una especie de desarrollo súper voraz que hacía que nos apuraba a ir hacia la modernidad de algún modo, o hacia la tecnología. Y de pronto nos detuvimos y es como, oye, hay cosas que hablan de mi historia, que hablan de mi identidad, y yo creo que es momento de que empecemos a rescatarlas. Y en ese rescate, algo que pasa, que es muy lindo con el ejemplo del Centro Cultural de Gabriela Mistral, que es una recuperación, pero además es una reconversión hacia un tiempo que estamos viendo, ¿no? O sea, no es esta recuperación o esta restauración de algo que intenta quedarse en el tiempo como enquilosado, detenido en el tiempo, y no pasa nada respecto a la gestión que se hace, al uso que se hace al interior. Pasa con UNTAC, después el Ministerio de Defensa del Gobierno Militar, después con el Centro Cultural Gabriela Mistral, que ha sido un edificio que parece haber ido mutando en función a lo que estaba ocurriendo en su entorno. Y eso es lo que yo creo que obviamente que no es un valor del edificio en sí mismo, es lo que pasa a nivel cultural en torno de él. Y razón por la cual siento yo que es un edificio que hoy día la gente realmente la siente como, hay un cierto grado podríamos decir, de cariño, de compromiso, de sintonía con ese edificio. Y eso yo creo que es lo fundamental, y estoy pensando de qué modo la ciudadanía empieza a tener ese nivel de sintonía con su entorno construido en otros casos.
que a lo mejor es la clave para que muchos de los edificios que Pablo nos mostraba hoy día, que están ahí en tela de juicio o que están a punto de ser demolidos, si es que no se genera una gestión rápida en torno a ellos, creo que el compromiso de la ciudadanía, por supuesto siempre orientados desde el mundo profesional, ¿no? Desde el mundo de los arquitectos, las políticas públicas, incluso el activismo, creo que se puede generar ahí una especie de comunidad en la que podamos volver a poner valor en esos edificios que todavía están ahí, como que no sabemos muy bien cuál va a ser su futuro. Creo yo que el ejemplo del Centro Cultural Gabriela Mistral es un súper buen ejemplo de cómo esto ha ido mutando en función de cómo la ciudadanía también ha estado reaccionando y los procesos culturales y políticos, por supuesto. Gracias, Paula. Pablo, no sé si quieres comentar eso. El Diego Portales es emblemático. Digo Diego Portales porque quedó más en la historia. La UNTAC 3 alcanzó a durar muy poquitito y el Museo Gabriela Mistral o el Centro Cultural Gabriela Mistral también. Hay un tema que es clave y que tenemos que definir, que es patrimonio para todos nosotros. Que realmente, porque el edificio nunca ha sido muy querido por los arquitectos en general. Siempre lo han encontrado un mal proyecto de arquitectura monumental y que no cuajaba muy bien dentro de la ciudad, independiente de cómo se construyó históricamente. Hoy día el debate es que nosotros, entre todos, aceptemos lo que es patrimonio para todos. Y ese es el gran debate y de discusión. Porque mucho de lo que hoy día han hecho sobre las fachadas del Centro Cultural Gabriela Mistral, con las lluvias, la temperatura y todo, va a desvanecerse. Es absolutamente efímero, pero queda en la memoria colectiva de que esos muros le pertenecen al ciudadano para hacer lo que él estime conveniente, y ahí viene un debate de cuáles son los límites con respecto al edificio, nada más que eso. Yo quisiera comentar algo, Carlos, no sé si estoy... Sí, dale. Nada, que con lo que me ha tocado ver a mí en temas más de monumentos públicos y fachada, por la pega que me toca en el servicio, creo que lo importante acá, bueno, hay hartas aristas, pero principalmente que en general el patrimonio se ve como algo muy intocable y es como la concepción que uno tiene como la clásica, pero también tenemos que ver que el patrimonio es dinámico, que va cambiando su significado y que por eso que es tan importante también la educación de los niños, de la ciudadanía, la difusión de la arquitectura moderna en este caso, que Pablo nos dio una clase increíble en pocos minutos, así yo que estudié en la Católica y que me dan así como bombo con la arquitectura moderna, creo que nunca aprendí tanto como en tu charla. Muchas gracias. Así que te agradezco, porque yo trabajo más en patrimonio, como sabemos, el patrimonio que está protegido, el patrimonio neoclásico, colonial, que es lo que tenemos más en Chile. Lamentablemente me ha tocado ver poca arquitectura moderna en temas de conservación y asesoría, pero es como el gran debe que tenemos nosotros como actores del patrimonio de la arquitectura, cómo logramos crear políticas públicas, cómo logramos hacer difusión de todos estos como datos rosa que nos diste tú, porque en el fondo, si no es porque tú te has dedicado, me imagino que toda tu vida a estudiar esto, a recorrer y buscar como en archivo, esto es súper desconocido. No sé si en las escuelas de arquitectura habrá un ramo de esto o sea parte de la historia tan fuerte como nos pasaban el neoclásico, no sé, nosotros nos pasaban mucho Bauhaus y todo eso, pero creo que parte por la sensibilización de la ciudadanía para que en el fondo la gente no se quede solamente como con lo que supo, lo que le contaron o lo que se dice de ese edificio, sino también cómo se originó. Y me pasa un poco con lo que pasó con la iglesia quemada, la iglesia del ex hospital San Borja, que claro, para todos los que valoramos la arquitectura religiosa, tenía obras increíbles dentro, una iglesia súper icónica, porque en el fondo fue lo único que se salvó de todo el conjunto, se quedaron como con el último significado, con la memoria más reciente. Y eso es por falta de educación, en el fondo, más allá de que creas o no, de que sea religioso o no, hay una historia, un pasado y un tejido urbano que se ha ido construyendo con el tiempo y que no hay una arquitectura que sea más importante que otra. Y para eso es súper importante como el uso que uno también le da a la arquitectura y al patrimonio para que se mantenga y se pueda conservar más allá de los grandes proyectos de restauración.
Eso quería comentar. Gracias, Priscila, súper interesante. Quería darle el pase a Julio porque hemos hablado, Julio Di Giuseppe, arquitecto también, sobre como que hay un paradigma de que el patrimonio es intocable, no se puede tocar, así como esto no se puede hacer nada. Pero aquí Pablo nos mostró que como que hay más cosas, hay tecnología, el edificio Correo, el edificio Carosi, cómo se pone digamos, las microfisuras, las cerraduras, los cortes. O sea, hay un conocimiento también tecnológico detrás de la construcción del patrimonio, por tanto, pienso yo, de su conservación o operaciones arquitectónicas cuando uno le toca después trabajar sobre esas. ¿Qué opinas tú en general, Julio, sobre eso? ¿Cómo uno se aproxima a un patrimonio moderno? ¿Cómo lo define y cómo se aproxima? Sí, bueno, primero que nada, sumarme a los agradecimientos de Paula y Priscila, Pablo, por tu presentación. Fue muy interesante. Y bueno, Carlos, lo que tú me comentas, un poco antes de tocar el tema de cómo intervenir el patrimonio, en el fondo, desde como un prisma contemporáneo, quería hacer una reflexión un poco a un tema que se tocó en general en la presentación, que es esta como dualidad que partió cuando Pablo estaba hablando de las revistas de National Geographic, ¿cierto? En el fondo una dualidad entre el patrimonio y la destrucción, dijo Pablo. Creo que ahí hay algo muy importante sobre lo cual podemos reflexionar, y también linkeándolo con las últimas imágenes que mostró Pablo del Centro Cultural Gabriela Mistral y todo este gran como mural de arte contemporáneo, de arte graffiti, de arte de la calle, que también creo que es importante que nosotros le demos la relevancia que tiene en un contexto de presente, no solamente como mirar al pasado, nuestro patrimonio pasado y cómo podemos valorarlo, sino que también mirar lo que hoy en día estamos construyendo y a futuro va a ser importante recordar y realmente tener y valorar. Por lo tanto, ahí hay dos cosas. Justamente yo antes de esta presentación venía como pensando y había leído una frase de Juhani Payasma que dice que lo incompleto, lo erosionado y la destrucción dan origen a menudo a imaginarios extraordinariamente ricos y atractivos, que constituyen imágenes de la materia misma. Y justamente después dice John Ruskin, la imperfección es en cierto modo esencial en todo lo que sabemos acerca de la vida. Creo que a través de todos los casos que mostró Pablo, la destrucción está presente, el paso del tiempo, lo erosionado, lo incompleto, en el fondo las demoliciones, los vestigios, y creo que desde ahí uno debería de alguna manera lograr ver por qué se produce esa destrucción, por qué se ha producido en el fondo esta erosión a lo largo del tiempo, y cómo uno puede leer esos vestigios, leer esas huellas para sobre eso comenzar un poco a planificar una intervención. Por ejemplo, en el caso de la misma fábrica de Carosi, ¿cierto? Correos de Chile, una estructura súper sólida, súper potente, que fue planificada con un fin específico, y hoy en día seguramente los vestigios que quedan y el carácter de su fachada principalmente, nos pueden ir dando ciertos elementos con los cuales nosotros podemos trabajar. Pero sin duda como que el uso va a cambiar al futuro y va a seguir cambiando. Por lo tanto, nosotros de alguna manera tenemos que ser capaces de encontrar la belleza de lo que fue, pero también encontrar la belleza en estos vestigios y en la destrucción que podemos ver hoy en día, un poco en la erosión. Por lo tanto, uno al intervenir va a intervenir con las tecnologías contemporáneas, pero de misma manera que en la CEPAL uno tiene que saber hacerlo de repente guiándose por estos pequeños vestigios que quedan, por ejemplo, en la cubierta y generando quizá una envolvente, un elemento
que vaya a corresponder de una, y no compita, ¿cierto?, con el elemento original. En cada caso es muy distinto, así que sería muy difícil para mí hablar de estrategias puntualmente en distintos casos, pero sobre todo como esa reflexión, y por lo que mostraba Pablo, es patrimonio, pero también al mismo tiempo es paso del tiempo, es erosión, es cambio de estado, es un cambio constante, en el fondo. Gracias, Julio. Si quieren comentar, Pablo. Yo, bueno, Paula, no se escucha. Sí, micrófono. Sí. Sí. Me había quedado pensando respecto a lo que plantea Julio. Claro, de cómo, no me voy a meter obviamente en la operativa técnica, arquitectónica, de cómo abordar estos proyectos, sino un poco en la etapa anterior, de cómo se hace para que el edificio, que uno como arquitecto, teniendo el conocimiento académico, le da valor al edificio, cómo hacer para que, uno diría como, el público general tome también, le pongan valor el edificio para que se entienda que es importante rescatar. Y ahí, a raíz de lo que decía Priscila también, creo que hay dos cosas que son fundamentales, que es la difusión hacia el público en general, y ahí creo que nosotros, los mismos arquitectos, tenemos una responsabilidad súper importante de poner cada vez más estos temas en los medios de prensa generales, es decir, ya basta de meternos en los medios específicos de nicho y seguir hablándonos entre arquitectos de lo importante que es la arquitectura moderna en Chile, sino que cómo eso lo traspasamos al resto de las personas que no estudiaron 6 años de arquitectura. Afortunadamente siento que hay varias acciones que están ocurriendo hoy, hay festivales, está este festival que organiza la Fundación Somos Aldea, en la que ellos van por distintos edificios, lo están haciendo en Santiago y lo están haciendo también en Chiloé, y se juntan unos grupos de personas, ciudadano común vamos a decir, sin conocimiento de arquitectura previo, y entran a estos edificios y un arquitecto los guía y les cuenta toda la historia detrás del edificio, la importancia que tiene en aspectos técnicos, constructivos, y ahí de a poquito obviamente vamos girando una especie de portavoz de la importancia del edificio que a nosotros nos parece que debe ser rescatado. Y por otro lado, por supuesto, está la parte ya más de educación, y ahí sería maravilloso poder de algún modo tener también esa incidencia desde la educación básica, media, no solamente para el estudiante que en tercero medio le dan ganas de estudiar arquitectura y justo agarró un electivo de arte y de pasar le enseñó arquitectura, sino que esto pudiera ser también parte de la historia reciente de nuestro país, de entender también algunos ámbitos políticos, culturales, históricos. O sea, creo yo que es importante entender la evolución de la ciudad muy de la mano con la evolución de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Entonces creo que faltan esas dos cosas, que se desarrollen bien. Insisto, creo que los arquitectos tenemos una responsabilidad bien grande ahí para que estos edificios puedan efectivamente considerarse como un edificio apto para ser rescatado y transformado finalmente, porque tal como dice Julio, el Correos de Chile no va a ser Correos de Chile, no lo vamos a rescatar para que vuelva a haber una operativa ahí en torno a lo que pasa con el correo. Obviamente va a ser algo distinto y que va a tener que responder a las necesidades que tenemos actualmente. Hay ejemplos muy bonitos como en Brasil con el caso de Sex Pompeia, que es esta fábrica de tambores que Lina Bobardi recibe el encargo para convertirlo en uno de estos centros de, vamos a decir, no es un centro cultural, es un centro más bien de gestión, de actividad, un centro social, podríamos decir, y que hoy día es uno de los hitos de la arquitectura brasileña. ¿Cómo hacer para que eso ocurra también acá? Por supuesto, aquí los arquitectos solos no vamos a poder llegar con la respuesta, tenemos que involucrarnos en activismo, tenemos que involucrarnos en políticas públicas para que la gestión posterior del edificio, cómo va a funcionar a futuro, también sea acorde y no se vea truncada en el poco tiempo después de haber hecho la recuperación. Y tirándole la responsabilidad a todos los arquitectos que están viendo acá el Zoom de hoy día. En ese sentido, Carlos, yo creo que es importante, justo tomando lo que dice la Pola, darle flexibilidad al uso de la arquitectura y del patrimonio, que es súper importante de repente enchufarlo con el uso social.
dejar como también este paradigma de que el patrimonio es para ser centros culturales, biblioteca y museo. En el fondo, el patrimonio puede ser vivienda social, puede ser lo que sea, lo que quiera ser el fondo y lo que necesite la comunidad que lo va a usar. Entonces, es súper importante como esa sensibilización de que la gente también que recorre en el Día del Patrimonio, que está súper interesada en estos recorridos de Santiago a pie y todos estos recorridos que existen ahora, sepa que el patrimonio no es ese patrimonio intocable, que fue un palacio, no sé, como que solamente va a ser para las entidades públicas, sino que puede ser un patrimonio usado, que puede ser una junta de vecinos, que puede ser una biblioteca pública, es decir, todo lo que hemos tratado como de meter los que trabajamos en el servicio público y que ha sido como un poco difícil también, porque la gente tiene también este prejuicio con el uso del patrimonio. Entonces, en ese sentido, es súper importante que el patrimonio tiene que ser tan actual como el uso que necesitemos, porque en el fondo si no se usa, no se conserva, no se mantiene y se empieza empieza a perder los valores arquitectónicos, históricos que estaban presentes desde su concepción. Yo siento que un poco con el cambio también de la ley de monumentos, se está dando un paso a cambiar también ese paradigma, ¿no? Finalmente el solo pensar en monumentos como las catedrales o los grandes edificios públicos, hay que empezar a pensar también el patrimonio como nuestra herencia, como la herencia de la gente, de todos los chilenos, la gente en el mundo en general. En el fondo, esa herencia que van a tener con patrimonio cultural desde las manifestaciones artísticas que hace la gente en la calle, las mismas intervenciones urbanas, también arquitectura no enlistada, en el fondo patrimonio que es como más doméstico, también puede empezar a ser parte de ese como esa mochila de herencia que va a quedar en las ciudades para la gente. Sin duda es necesario educar a la población, pero también nosotros siento que tenemos que hacer un cambio de switch, empezar a involucrar en nuestro como sentir como patrimonio de la ciudad más y más cosas, sobre todo más y más manifestaciones de la ciudad misma. En tiempos importantes como los que estamos viviendo, creo que uno no puede simplemente hacer tabla rasa, como se dice, y tratar de olvidar un periodo, limpiar y seguir adelante solamente con los edificios de hace 100 años. Siento que el patrimonio hoy en día se está construyendo a cada minuto con todo lo que está pasando. Por lo tanto, es como nuestro deber también posicionarnos al futuro y mirar hacia atrás y ver, en el fondo, qué elementos están emanando hoy en día de todas estas manifestaciones y que son importantes de dejar que se explayen un poco en la ciudad. Gracias, Julio. Oye, Pablo, a mí me gustaría que tú nos comentaras, ¿sí? Después de lo que hemos mostrado, ¿qué es patrimonio en el fondo? ¿Qué pasa? O sea, se ha dicho que hay activismo, hay sociedad, lo que ha dicho Julio de una mirada también de su uso, de su programa, lo que dijo Priscila de la resignificación. O sea, ¿cómo una vivienda social es patrimonio? Es como que la gente que está fuera de esto no lo concibe. ¿Cómo tú puedes definir en base a lo que has mostrado por tu experiencia con el patrimonio moderno? ¿Qué es patrimonio? Yo cuento a modo de anécdota siempre a mis amigos que son mucho mayores que yo. Gran parte de mis buenos amigos tienen sobre 85 años y yo siento que me equivoqué y nací en la época equivocada. Yo debería nacer en 1920, titularme en el 45 y haber pescado todo el ambiente moderno. Yo siempre estoy persiguiendo lo que se está perdiendo y eso no sé si la palabra es frustrar, me pone muy nervioso y eso me hace viajar mucho para alcanzar a verlo antes que desaparezca. Con respecto a lo que tú preguntas, y por eso traté de dedicarle mucho esfuerzo a esta presentación para la Universidad Finisterra y para la Francisca Pulido y ustedes, uno de los aspectos más importantes y que yo me he dado cuenta de mala manera significa llegar tarde a muchos lugares, es que la velocidad de evolución, de crecimiento y de transformación que
que impulsa nuestro planeta y nuestro país fundamentalmente, pero que además que la sociedad quiere. La sociedad quiere que todo vaya cambiando, todo va cambiando. El celular cambia una vez al año, el computador, o sea, es una vorágine que no se va a parar, y en esa vorágine nuestro patrimonio está desapareciendo más rápido de lo que yo alcanzo a conservarlo, a protegerlo o a discutir de ello. Entonces, diplomados como este deberían tener una arista que es: señores, voy a documentar esto antes que desaparezca. Si desaparece, bueno, qué pena más grande, pero logré tener lo que tú me preguntas, Carlos, un patrimonio, la herencia. Te voy a pasar la posta. Acá, por eso hablé mucho de las revistas. Acá hay un documento, acá están los planos, acá están las fotos, acá está la historia. Veamos qué pasa, pero no te olvides de lo que existió. Y casi todas mis discusiones con alcaldes a nivel de otras regiones, el alcalde de Iquique, Antofagasta, Concepción, Arica, con la piscina es: catastremos todo, documentemos todo, saquemos toda la información, la cuido y después veo si alcanzo a defender o a salvar ese monumento histórico. Porque hoy día, mientras todos debatimos esto, se pierde. Y cuando se pierde, ya no puedo hacer nada al respecto. En cambio, si uno dice, ¿saben qué? No me lo toque durante X tiempo. Voy a poner un equipo entero y especializado que saque toda la información de eso, y una vez que lo tengo mío como Estado de Chile, digo, conversemos, a ver si puedo o no puedo. Pero un diplomado, uno de los aspectos fundamentales es cómo genero ese conocimiento, más que cómo gestiono el salvar algo, porque no siempre lo voy a poder salvar. En el edificio de Correos de Chile han habido una cantidad de reuniones enormes, conferencias enormes en las que me ha tocado participar, y es muy difícil cambiar de repente una maquinaria que va en un sentido. Entonces, al final se producen todas estas pugnas o discusiones o peleas, y el ser humano, cuando se enoja, se taima. Y cuando alguien se taima, sea de la institución que sea, frena los procesos. Y cuando frena los procesos, ya no hay diálogo, y cuando no hay diálogo, se pierde. Y esa ha sido una experiencia que me ha tocado muchísimas veces. Y bueno, finalmente yo, como mostré en el Club de la Unión Española, lo catastro abandonado y después lo catastro en demolición, y mi sufrimiento, porque uno sufre, yo lo paso terrible, digo, bueno, voy a pasar la posta, que es la herencia, que es la evolución, y que alguien diga, mira, ya nos pasó acá, que no nos pase ahora y cuidemos esto. Es como eso lo que debería también tener como estructura molecular o columna vertebral un diplomado, que es un equipo de gente que rescate y que ese conocimiento lo use otro. En el fondo, uno hace como una posta de 4%, lo rescato, veo cómo lo uso, lo aplico, lo defiendo. Y muchas veces nos ha faltado eso como país porque, y no lo digo en sentido figurado, en 32 años hemos corrido a una velocidad que ningún país en el mundo ha corrido. Es demencial cómo han crecido nuestras ciudades y cómo se han transformado nuestra cultura. Son muy pocos países del mundo que han visto esta vorágine, y eso ha significado el cambio de nuestras ciudades. Y el cambio de la ciudad va muy rápido. Y porque la sociedad también lo exige. O sea, por eso yo pongo los cómics, los dibujos animados de los años 50, en que dicen cómo convivimos todos y nos respetamos todos, pero sacamos algo en limpio. Y como que ese sería quizás lo que yo más he aprendido, absolutamente. Y por eso, bueno, detrás mío yo junto revistas, recortes, National Geographic, lo que sea que me sirva para tener testimonios y usarlo desde un punto de vista teórico, nada más. Gracias, Pablo. Voy a comentar algo respecto a lo que dice Pablo, porque encuentro muy, muy estimulante lo que él cuenta, porque además existen diferentes roles para todo el proceso, finalmente, además que son larguísimos estos procesos. Y creo yo que uno, evidentemente, puede ser un tremendo aporte con solamente la recopilación de expedientes, con ese tipo como de investigación que comenta Pablo, de estar revisando revistas, y tampoco no buscar necesariamente en lo que proviene de la disciplina arquitectónica o histórica, sino que también insumos que son más de la cultura popular, incluso que nos pueden ayudar también a generar ese archivo. Y entendiendo que a lo mejor, claro, como tú dices, a lo mejor no vas a alcanzar a ver
la recuperación de ese edificio que tanto te apasiona, pero sí vas a poder entregar esto como una base de conocimiento que permitirá a generaciones futuras seguir avanzando en ese proceso. Y eso me parece súper interesante y bastante iluminador, porque de pronto uno, bueno, yo que provengo de la disciplina de la arquitectura, uno piensa, patrimonio, arquitectura, sí, me voy a dedicar a hacer el rescate patrimonial o hacer, qué sé yo, restaurarlo o recuperarlo. Y no, hay un montón de fases, que a lo mejor algunas son mucho más teóricas, mucho de un tema más lento, hay mucho también de comunicación, de poder buscar relatos, conversar con la gente, de repente también historias, vivencias de las personas que vivieron en un determinado barrio, también se puede rescatar eso como parte de los expedientes. Así que me parece muy lindo pensar también que en esa diversidad de personas que finalmente pueden ser parte de un proceso así, de tan largo aliento. Sí, es vital también lo que dice la Pola, yo encuentro toda la razón. O sea, estos procesos súper largos y complejos necesitan de un trabajo multidisciplinar de todas maneras. Y, por ejemplo, el panel que estamos hoy, tenemos a Priscila, experta en conservación y restauración. Tenemos a la Pola trabajando con las tecnologías que más nuevas en el fondo, en difusión. Entonces, existe como ese rango que tiene que convivir de alguna manera en el trabajo con el patrimonio. Siento que a la vez tenemos que ser conservadores y súper progresistas. Tenemos que saber cuándo es necesario proteger y conservar y restaurar hasta la más mínima pieza, y con el trabajo con el bisturí en el fondo, pero al mismo tiempo al intervenirlo tenemos que saber que tienen que dar cabida a esta velocidad con que el mundo está cambiando. Entonces, de alguna manera tenemos que equilibrar estos dos mundos, el de lograr mirar hacia atrás y preservar lo que tenemos y la memoria, pero también mirar hacia adelante y abrir las posibilidades. Por eso yo creo que la intervención en el patrimonio tiene que dar pie a eso. Y dar lugar también como a un sinfín de expresiones que con el tiempo y el cambio se pueden ir dando en un mismo lugar, y ser como un cuerpo vivo en el fondo, que es capaz de mutar, pero sin perder esa conciencia y esa memoria, sin duda. Gracias, Julio, súper buen comentario. A mí me gustaría como preguntar una cosa así como a cada uno de los panelistas, inclusive a Pablo, el expositor, ¿cómo entusiasmarían a alguien, con qué frase, proyecto, causa, para estudiar patrimonio en una época contemporánea con los desafíos que ustedes han comentado? ¿Cómo entusiasmarían a alguien que quiere mirar hacia el futuro, el patrimonio futuro, con un ejemplo? No sé, se me ocurre, Priscila, por ejemplo, lo de la escultura, la discusión sobre Baqueano, por ejemplo. ¿Cómo se está trabajando eso? No sé, comenten ustedes, me gustaría cómo entusiasmarían a alguien que quiera atreverse, quiera desafiar la gravedad de estudiar este tipo de materias para proyectar sociológicamente, ser un activista, tener voz, poder escribir, poder publicar, poder conservar, poder proyectar, no sé. ¿Qué nos pueden comentar de eso? Al menos yo, y agarrando un poco lo que dijo Julio, encuentro que lo más entretenido de trabajar en patrimonio es que no solamente trabajáis en patrimonio, trabajáis en historia, trabajáis en ciencia, trabajáis con las comunidades, tenéis que saber de ingeniería, tenéis que aprender un poco de todo. En el fondo, algunos se especializan más en la gestión, obviamente, otros en la conservación, pero finalmente son mundos que se tienen que cruzar sí o sí. Y por eso que también el patrimonio es así de dinámico y de enriquecedor. Entonces, cuando tú te sensibilizas con la historia de un inmueble, de una zona típica o de un monumento público, después vas entrando como en las otras aristas y en las otras escalas, en la escala de la ciencia, en la escala, por ejemplo, ahora que nos tocó ver un diagnóstico que nos pidieron para la base de Baquedano, que tenía casi 40 manos de pintura de la Intendencia. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar algo que está bañado en chocolate, como por decirlo chistosamente? Pero en el fondo no se puede diagnosticar un patrimonio que está cubierto, que está oculto en el fondo. Entonces, para poder llegar a la parte de la ciencia tenemos que ir
a esos estratos. Y en conservación nosotros tenemos que hacer corte estratigráfico, tenemos que analizar, ver la composición de la pintura, para ver cómo vamos a poder retirar sin romper la piedra que está abajo de ese estrato. Entonces hay todo un mundo donde se tienen que converger desde el análisis del ingeniero estructural, el caballero que estaba a cargo del contrato de las pinturas, que nos mandó las fotos, nos dijo cómo lo habían hecho, que habían limpiado con amonio cuaternario, y todas esas cosas van interviniendo en el patrimonio y en la materia que conforma el patrimonio. Entonces, es tan enriquecedor también para uno que estudió arquitectura pensando un poco como en diseñar y finalmente terminaste trabajando para atrás, digamos, pero pensando que en el futuro eso puede verlo tu hijo, puede verlo tu nieto, y pueden saber todos estos procesos que ha tenido el patrimonio, que son tan enriquecedores también y que nosotros los vamos a contar como parte de nuestra historia. Gracias. Yo creo que es muy motivante también ver el trabajo de los arquitectos que recientemente se ganaron el Pritzker. Si bien no todos los interesados en este diplomado, y esperamos que así sea, no van a ser arquitectos, sino gente de las más variadas posiciones en el fondo que se interesan por la ciudad, pero estos arquitectos tienen como leitmotiv el reusar y nunca demoler, pero sobre todo como por esta posición de entender desde una mirada sustentable el quehacer de la arquitectura. Es decir, nosotros tenemos ciudades que prácticamente ya están construidas en su totalidad. O sea, cada vez más el precio del suelo es más y más elevado. Por lo tanto, tenemos que saber qué es lo que tenemos, cuál es nuestro patrimonio actual, sobre todo, qué elementos dentro de la ciudad también están vacantes, están abandonados, están en desuso. Entonces no es una mirada de nuevo, de tomar elementos, demolerlos y partir de cero. Para mí al menos no tiene sentido, y estos arquitectos galardonados este año, en el fondo, siempre trabajaron con esta idea de entender a la arquitectura como una profesión que tiene que nacer desde elementos existentes, de alguna manera. Si no es algo construido, son elementos sociales que ya están ahí, uno tiene que saber leerlo. Por lo tanto, no es simplemente demoler, sino que es reutilizar. Y tenemos que ver a la ciudad desde este como nuevo prisma, sobre todo desde la sustentabilidad que se nos pide a grito hoy en día. Yo quisiera interrumpir, no sé si alguien más iba a comentar algo, pero hay una pregunta que me parece que creo que, o sea, interesante de este paso, para Pablo. Que dice, basta la experiencia adquirida y a la recopilación que ha hecho Pablo en estos años, sabiendo que en Chile no se valora el patrimonio, ¿qué recomendaciones él daría para generar un cambio de switch a nivel social? Hoy día, yo lo voy a hacer, yo soy alguien que funciona empíricamente, soy muy teórico, pero con la praxis, o sea, todo lo que muestro son fotos mías y mi desarrollo, y lo que he hecho, y como contestando eso, por ejemplo, yo he hecho una alianza maravillosa con Rodrigo Gendelman, tanto en la radio como en su Instagram, y Rodrigo Gendelman es de una generosidad que simplemente me ha costado verla en otras personas, y es alguien que, siendo periodista, absorbe una cantidad de conocimiento que le meto en la cabeza, sale a caminar por 15, 20 kilómetros de repente en un día, y él difunde eso a cientos de miles, porque él tiene una base de datos de 700.000 personas, y habla del patrimonio, y últimamente, en el último mes, ha puesto en valor a Víctor Emanuel Becker, y todos los retweets, todos los de Instagram, todos los textos son de alegría, agradecimiento. Yo creo que es una labor, lo mismo que ha hecho Federico Sánchez, que también lo ha ayudado muchas veces, y es como yo desde mi posición más teórica y no tan de figura pública, entrego conocimientos y ellos tienen las plataformas para difundir, y la gente lo valora cualquier cantidad. Y nos hemos dado cuenta en los últimos meses de que la gente, al valorarlo, dice, chuta, cuidémoslo. O
se da cuenta de eso, y todo el eje de Pocuro hoy día está en discusión de todos estos edificios hermosos y que afortunadamente no han sufrido grandes cambios. Yo diría que ese, por lo menos un aporte directo en el que yo me he esforzado mucho en hacer. Buenísimo. Carlos, yo creo que tienes que retomar tú, cerrar tú, hacer una última reflexión, que era un poco lo que te comentaba a través de un chat, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el patrimonio vivo. Sí, efectivamente, bueno, ir dando un cierre, en agradecer a todos los panelistas, Pablo, su gran exposición. Llevamos aquí casi una hora y media, pero podríamos estar unas 2 horas más, Pablo, aquí conversando sobre esto. Creo que a todos nos entusiasma mucho. Y eso refleja que el patrimonio está vivo. No es solo antiguo, no es la adoración de las cenizas como en los templos griegos, sino que para nosotros los que estamos acá queremos llevarlo, como dice Pablo, a las calles, al pie, o como dice Priscila, a la base de Baqueano. ¿Qué pasa ahí? O como dice Pola, transformarnos en unos activistas culturales para darle vida a este patrimonio, o como dice Julio, abrirlo también a operaciones que tienen que ver con su uso, con el pensamiento, con la contemporaneidad del patrimonio. Yo creo que eso creo que ha sido una de las conclusiones de este patrimonio vivo, de este patrimonio que tiene futuro. Bueno, y agradecerle a todos los presentes, a Priscila Barahona, a Julio Di Giuseppe, a Pola Mora y también a Pablo Altique por la presencia, la exposición y sus comentarios súper interesantes de lo que es la arquitectura, el patrimonio, la sociedad, las publicaciones. Y bueno, y muchas gracias a todos los presentes. Con eso yo creo, Fran, podríamos ir cerrando ya. Sí, muchísimas gracias a todos. Priscila, mil disculpas por el error. Es un problema de fiebre producto de la vacuna. Perdona. No te preocupes, siempre me dicen mamonde. Pero mil disculpas y muchas gracias, Carlos, bueno, por sumarte nuevamente y muy activamente. Pola también, Julio, y sobre todo a Pablo Altique por la clase notable que nos diste hoy día. Así que tengamos otra oportunidad un poco más extendida más adelante. Les agradezco a todos, bueno, y a todos los que participaron hoy día de esta actividad. Muchas gracias. Gracias. Chao. Muy bien. Gracias, chao. Muy bien. Chao. Chao.